¿Cómo están? Muy buenas noches. Yay. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Nos han dejado solos. Estamos solos. Hoy día estamos Ana Trellas, Marcos y Fuentes desde Radio Nacional. Esto es Exiliados y nos acompaña Jonathan Relaize. Hola, ¿qué tal? Chiang, ¿no? Sí, Y el popular J. Y el popular los J en nuestros controles. Bueno, pues primero presentar a nuestro invitado, Marco, por favor. No, antes de presentar al invitado, disculpa, queremos, porque la gente va a decir, oye, ¿dónde están? O sea, finalmente se deshicieron. Pero hay que ser cortés, pues. Finalmente se deshicieron de esos dos. No, nunca nos vamos a deshacer de ellos. No, lo que pasa es que vamos a mandarle un saludo a Raúl Tola, que ha sido papá por segunda vez. Por segunda vez esta semana, entonces le hemos dado licencia de paternidad. Muy bien, como debe ser. Y Renato también tiene licencia de paternidad. Sí, pero Cuéntalo. ya dio a luz hace ya como que pero está cuidando, meses. A su niña. Esta semana le tocaba ser el que cuide a su niña. Deberes no es tan difícil de decir, caray. Deberes paternales. Hay que promover este tipo de conductas. Muy bien por nuestros compañeros. Me parece muy bien. Y ahora usted, por favor. Bueno, Jonathan, les cuento que nos va a acompañar todo el programa. Es el director de la película Rosa Chumbe. Es una película extraordinaria, se está exhibiendo esta semana aquí en Madrid, se queda hasta el miércoles. Si están por aquí, pueden pasar a verla en Casa de América, ¿verdad? Exacto. Así que con él vamos a hablar un poco de todos los temas de la semana y también de su película. Guau, y esta semana ha sido un poco, en realidad, como monopolizada por el tema del censo, ¿no? Atroz. Yo no creo que nunca he visto una organización de un censo tan desastrosa como la que hemos vivido, ¿no? Yo fui empadronadora, ¿sabes? Una vez. ¿Ah, sí? En el censo, sí. ¿Cuándo? Esto fue 93, me parece. Yo me acuerdo. Bueno, claro, uno se acuerda. Ese es el último censo que yo me acuerdo, en realidad. Yo no me acuerdo el que hubo posterior a ese. Hubo uno el 2001, uno con Matuk, que luego vino Alan García. Exacto. Y lo choteó, es como lo ignoró y no de hecho, muchas veces en los conteos oficiales se ignora. No aparece, exacto. ¿no? Y luego hizo él, ya Alan, con su INEI, un censo más clásico, que era este de tener a la gente encerrada en su casa y todo eso. Yo no me acuerdo de ese censo de esa época, lo borraron del mapa. 2007, una cosa así, puede haber sido. Ese es el que yo tampoco lo tengo muy claro, pero sí sé que hubo. Claro, pero el que yo recuerdo es el del 93 porque estaba en el colegio y toda era la conversación en el colegio de eso también. Yo creo que cuando uno es chico también se emociona más con esas cosas. Viene el censo. Claro, qué raro, ¿no? La cara de Ana es que es verdad, yo me acuerdo cuando era chiquita, en mi barrio era hoy día censo y todo el mundo te quedabas en tu casa con tu mamá, con tu parecía fiesta. Claro, una reunión familiar, ¿no? Claro. Y el que me tocó ser empadronadora ese año fue muy bonito porque en comparación a este censo que había este año, ese fue maravilloso. Nos capacitaron, estaba en la universidad. Efectivamente, uno va con mucha voluntad, dice, voy a poner el hombro por mi país. Yo fui con mi novio encima de ese entonces, muy románticos, los dos, nos inscribimos, los dos empadronamos, nos tocó en San Miguel. Y fue todo fenomenal, realmente trabajamos súper bien, terminamos a la hora. Ya, todo perfecto. Sí, hijo, no sé qué le pasa a este señor. Yo quería decir una cosa sobre el del 2005 que organizó Farid Matuk, que ese señor que salía, ¿se acuerdan que salía con su corbatita? Con la corbatita, sí. Porque él tuvo esta idea de hacer un censo moderno, que es el censo que no te obliga a estar dentro de tu casa. Entonces hizo un censo por partes, que es como se hace en todos lados. O sea, creo que ya nadie usa este sistema. Yo le contaba a unos amigos aquí en España cómo se hacía el censo de que no podías salir de tu casa en Perú y se partían de risa. O sea, claro. Decían, pero ¿cómo? Como en Abre los Ojos, que de pronto está toda la calle vacía y no hay nadie. Y yo, sí, así. De hecho, pasan drones ahora para ver cómo están las calles vacías. Y les parecía alucinante. Claro. O sea, Pero es que el censo tiene muchas cosas alucinantes. Por ejemplo, una de ellas es que este jefe del INEI es un señor que está encargado hace 2 años del cargo, del puesto. Pero además su encargo era para convocar a un concurso público para traer a un nuevo jefe y no lo ha hecho. Un interino. Pero claro, pero además es un señor que tiene como 30 años en la institución. Ha sido jefe de oficinas logísticas, estadísticas. Entonces, sorprende muchísimo que llegue al puesto principal de una institución en la que él participa y no sea capaz de hacerlo bien. O sea, eso para mí es desconcertante y además nos pone sobre el tapete la calidad de funcionarios públicos Sí, ¿no? que porque tenemos. La carrera pública, en este caso, no queda muy bien con este señor.
Fue terrible, mira, la meta era 600.000 empadronadores y tuvieron como 1 millón de empadronadores. O sea, la gente quiere colaborar, claro, ¿no? O sea, tú contabas, Jonathan, de un pampón ahí, de un terreno en la Avenida Argentina. Ah, sí, me pareció ver que había un caso como que según catastro era un terreno, pero cuando llegaron a empadronar habían construido todas estas unidades de edificios que eran como 20 y no llegaron a pasar a ninguna casa, ¿no? Y de hecho cuando yo estuve ahí en el censo, a mi casa fueron a las 4 de la tarde, 4:30, y yo vivo con las justas. Y claro, yo decía que ya no van a venir, y en realidad yo vivo por la Arequipa con Angamos, así que es como que, claro, no vivía alejado ni nada, ¿no? Que es que eso es alucinante. Es lo que el señor este del INEI, que sabemos cómo se llama. Sí. Porque en verdad, lo peor es que como que es un tipo Aníbal además, Sánchez. Ya, pero que es alguien como que nadie conoce realmente, ¿no? Claro. Es súper extraño eso. Bueno, este señor salió a decir que lo que pasa es que el crecimiento vertical de Lima había jugado contra el censo, o sea que había muchos edificios y este señor no camina por Lima, no ha visto que se ha llenado de edificios, pero además unos edificios de 20 pisos donde no corresponde, o sea, no sé cómo es posible que no se haya dado cuenta. El censo en Perú costó $2 con 8 céntimos por persona. Wow. En Chile cuesta 3,61, en Colombia 3,92, en México 3,89, o sea, el doble. Ajá. Este censo ha costado 173 millones de soles, según Matuk. Farid Matuk, debería haber costado $200 millones, una barbaridad, 3 veces más. Entonces, claro, eso significa que no se han aplicado todo lo que se necesita aplicar, ¿no? El precio de hacer las cosas mal a la barata, claro, pues, ¿no? Y ahora que hacer una pista por la mitad de precio y que te va a durar 2 años, ¿no? O los puentes que se caen, digamos, no es como Exacto. un puente que se ha caído, más o menos. Se ha desplomado, perdón, disculpen, se desplomó el censo. Claro, entonces uno se pregunta y dice, ¿somos pobres? Sí, somos un país pobre, ya conocemos, pero ¿tenemos plata para hacer un censo? ¿Deberíamos tenerla? Sí, y creo que sí la tenemos, porque el censo es la base justamente para mejorar esos niveles de pobreza. Entonces, el Ministerio de Economía, por ejemplo, yo no sé bajo qué criterio ha implementado este presupuesto con ahorro, que, como dijiste tú, lo barato sale caro, ¿no? Es una barbaridad. Sí. Y ahora hay un montón de cosas como ya de detalles logísticos que sinceramente podrían haber sido como, no sé, como previstos muy fácilmente. Desde el mismo hecho de que creo que todos nos hemos enterado que había un censo 2 semanas antes o 1 semana antes, ¿no? La gente no tenía idea, no hubo una alerta como para planificar tu vida en general. Yo conozco gente, como por lo menos un par de casos, de gente que ha tenido que cancelar vuelos porque como supuestamente a esa hora nadie podía salir y nadie podía moverse. Entonces, claro, había un problema grave de digamos, logístico y de información. La repercusión del Producto Bruto Interno por un país que para un día, creo que es como $8.000 millones. Sí, es una barbaridad. Claro, es una barbaridad. No, es una locura, realmente. Claro, y sobre todo para los que, como yo, trabajamos freelance, los domingos por lo general estamos trabajando, así que mucha gente también se ha quedado sin trabajar, ¿no? Se pierde, claro. Ahora, han habido quejas un montón, pero a mí también me ha dado risa que después salió el jefe del INEI a decir, bueno, si no te han empadronado, llamas al 0800. Y si no, mandas un WhatsApp. O sea, ya el colmo. No, ya el colmo es la informalidad. No, bueno, este señor renunció. No, lo renunciaron. Puso su cargo a disposición, ¿no? Esa es correcto, sí. Ese fue el mismo que usan los políticos, ¿no? Pero, no sé, es que a mí me parece esto realmente tan grave que se haya paralizado el país un día por las puras, que se haya gastado ¿cuántos millones? 173 por millones nada, de soles. Porque si hubiera, si gastas el doble pero sale bien, está bien. Claro. Pero si lo gastas por nada y para que además a una pobre chica termine violada, sinceramente, yo no sé cómo ese señor de ley puede estar durmiendo. Vamos a hablar del tema de la violencia contra la mujer más adelante, ahorita, pero es que en Perú, Marco, se hace así, pero no es así siempre en todas partes, ¿no? O sea, los censos se hacen con diferentes metodologías en otros países. Y nuestro corresponsal, Julio Llerena, nos va a contar, por ejemplo, sobre Estados Unidos, cómo se hacen allí los censos. Julio, adelante.
Hola de nuevo, amigos exiliados. Yo todavía recuerdo los 2 censos que me tocó vivir en Lima. Recuerdo la expectativa que se vivía e incluso recuerdo a dónde nos íbamos después del censo, que era como celebrar la libertad. Pues los yerenas nos íbamos a Chosica a buscar dónde comer y casualmente las 2 veces comimos pachamanca. En cambio, no recuerdo un solo censo de los 2 que he pasado ya en Estados Unidos porque aquí el asunto es mucho menos ceremonioso. Aquí el censo se realiza por correo. Cada 10 años, cada año terminado en 0, a cada vivienda se le envía un padrón con una serie de preguntas que no son más de 20, por lo menos no han sido más de 20 en las últimas 2 décadas, y que además siempre cambian. Una vez lleno el padrón, se reenvía el llamado Buró del Censo, que es la institución que tabula los resultados. Pero en ambos casos fue mi suegro, que en paz descanse, quien llenó los formularios, de modo que yo ni me enteré de en qué momento sucedió el censo. Sí existen las visitas como en el Perú, pero solo en casos extremos. Participar en el censo también es obligatorio aquí, pero si no devuelves el padrón, te llaman por teléfono para hacerte las preguntas, y si tampoco respondes el teléfono, pues recién entonces te visitan. Además de esto, el Buró del Censo realiza encuestas anuales a pequeñas muestras de la población para ir actualizando la data entre censo y censo. Sin embargo, no por aburrido es menos importante. Como saben, aquí las elecciones no se deciden por mayoría simple, sino por escaños en el Congreso, digámoslo a grandes rasgos, distribuidos entre los 50 estados según el tamaño de su población. De modo que cada censo tiene el poder de reacomodar el mapa electoral, algo muy importante pues en época de elecciones. Otro de sus objetivos es aclarar el tamaño verdadero de la población, algo siempre difícil aquí por la enorme cantidad de indocumentados. Gracias al censo sabemos que la población hispana representa casi el 18% de la población y se espera que en el 2050 sea ya la segunda minoría en Estados Unidos, por encima incluso de la población negra. Los datos, como ven, son muy reveladores, pero el censo mismo no es un evento muy interesante, pues porque para comenzar, aquí en Miami todavía no encuentro pachamanca. Un abrazo, muchachos, chao. Ese fue Julio Llerena desde Miami, que me encanta su sección con la música, ¿no? La intro. Está bien ambientado, Sí, Llerena. está muy bien Es nuestro ambientado. Miami Vice. Oye, sí, ¿verdad? No, yo a pachamanca no como. ¿Hace cuánto que no como pachamanca? Qué rico. Ya me acordé, ¿no? Pero has ido varias veces a Perú. ¿Cómo no te has preocupado de comer una pachamanca? No, es que es ¿Te has como preocupado de una comer otra buena- cosa? Es que una buena pachamanca necesita o sea, como dice, es una ceremonia, tienes que salir de Lima. Pero dentro te de puede- Lima, Tiene A que haber Huancayo un- tienes tiene que haber que un censo. claro, dentro de Lima Pero una en, pachamanca no. pero en la carretera central hay sus Claro, sitios. pues por eso tienes que Tú salir. te mueves hasta por salir, Miraflores claro, nomás, es por otra ahí, cosa. claro, Di la sí, verdad. Voy a trabajar ahí, me quedo en la urbe. Ya vamos a hablar de la urbe limeña. Oye, bueno, pero esto que dice Julio de cómo se hace el censo por correo, claro, por ejemplo. Claro. Una manera un poco más lógica de... Bueno, yo les voy a contar cómo se hace en España también. En España hay un instituto que se llama el INE, que es como nuestro INEI, y el último censo se hizo en el año 2011. Es censo de población, de vivienda y de edificios, justo de lo que tú decías, Marco. O sea, específicamente de edificios, porque estos señores habrán visto que esta ciudad tiene muchos edificios, sentido común, punto. Entonces, acá en España, les cuento a nuestros oyentes, cuando tú vives en un determinado distrito, vas a tu municipalidad y te empadronas. Todos tenemos que estar empadronados. Si usted vive en San Borja, tiene que ir a su distrito, por ejemplo, y le van a llenar una ficha y queda ahí para siempre que usted vive ahí con su esposo, su hijo, bla, bla. Ese padrón que existe acá en España se usa de base para el censo. Es decir, todo el tiempo te estás empadronando, todo el tiempo te estás censando, porque es obligatorio que si te cambias de distrito, te cambias de padrón, ¿vale? O sea, como es un censo continuo. Exactamente. Entonces, en base a eso, este INE, el censo lo hace solamente con el 12% de la población, o sea, ya solamente coge una muestra. Y a esas personas, como en el caso de Estados Unidos, le mandan a su casa un cuestionario, también con 20 y tantas preguntas, y no tiene ninguna tipo jefe de familia. Esa no existe, ni religión tampoco. Entonces, rellenas por internet o por correo y lo mandas. Y se acabó. Sí hay empadronadores para ver el tema de los edificios, pero son 4.800, no son más. Y eso es todo. Nadie se vuelve loco. Ahora, la pregunta es, ¿podremos nosotros realmente hacer algún día un censo como este? Bueno, o sea, entiendo que la idea de Matuki parece que soy como su hincha, pero es cierto que yo me acuerdo cuando cubrí ese censo el del 2005 que hizo este señor, que no había nada que cubrir, justamente porque no hubo un evento ni nada, pero cuando informé, hice algún reportaje sobre eso, me pareció como lógico, ¿no? Y estamos hablando hace 10 años. Era como lógico, o sea, no vamos a paralizar nada, me parece es mejor ir tomando como muestras, ¿no? Ir una actualización permanente, pero bueno,
No, Eso se perdió. es que, bueno, también si te pones a pensar, es el tema de la inversión de recursos. Para tener un sistema de padrón, que es el censo permanente, Tienes que meterle necesitas recursos todo el rato. y deja claro. tener toda una logística, ¿no? Entonces, en nuestro país más se están peleando todo el tiempo por estupideces, en vez de estar haciendo cosas prácticas y que nos ahorran dinero y presupuestos como este. Pero bueno, La última pelea por estupideces ha sido esta pelea por el hashtag en internet. Bien también, dicho. ¿no? Increíble. Bueno, a raíz de este incidente alucinante, ya no sé cómo describirlo, de esta pobre señora, pues no es una señora, una empadronadora, una mujer de 37 años. O sea, quiero decir, no era una niña, porque habían empadronadoras que eran niñas, tenían 15 años y ha pasado un montón, ¿no? De colegio, de quinto de secundaria. Pero bueno, entonces a esta señora le pasó esto y claro, y no me pongo a pensar, ¿esto pasaría en otro país? Yo no sé si pasaría, o sea, no sé cómo prevenir esto realmente, porque A ver, pero no sé mira. si es, no sé cuánto es responsabilidad del INEI o de que ese es el país. es una política pública que no se implementa. Esto quería yo comentar. Hay una investigadora de la Cayetano Heredia que se llama Angélica Mota, que escribe sobre estos temas y que tiene una pregunta en sus textos que es bien importante y que la quiero transmitir. ¿Cómo en un país donde las cifras de violación son tan altas, porque están ahí, de violación y de violencia sexual, puedo citar 5 cifras, pero no voy a hacer perder el tiempo, las pueden revisar, no toma una precaución en ese sentido, por ejemplo? Ya, lo primero que yo pensé cuando empezó a contar gente que oye, en mi casa ha llegado una niñita que tenía 15 años, y yo dije, wow, esto no es seguro, Exacto. ¿no? Y a las 5 horas de pronto, la noticia. Ahora, Pero claro, pero es horrible que eso no pueda, o sea, que nuestro primer pensamiento en Perú sea, ¿por qué está caminando sola esta chica? No, o sea, no debería ser eso, o sea, es como hemos normalizado la violencia, ¿no?, contra la mujer, y entonces todo el rato una chica sola por la calle, o incluso esta expresión que es fatal pero revela mucho, es, ahí van unas mujeres solas, no están solas, están acompañadas, pero como no hay un hombre, están solas. pero tú escribiste un texto bien interesante respecto de un hombre que tiene que, disculpen la palabra, desahuevarse, ¿no? O sea, Ya. para poder contribuir a terminar con esta Para darse normalización cuenta, ¿no? Claro. y esta estandarización de la violencia que atraviesa. Tú lo estás diciendo ahorita, o sea, pero ¿cómo puede entrar una niña sola? Pero es que a ellos les parece normal. O sea, los que arman esto no están pensando eso, pero es que ni en eso, ni nunca. Ni cuando pasas por la calle y un imbécil te manda un piropo y si tú te quejas te van a decir que eres una exagerada. Porque te está diciendo que eres muy linda. Pues no quiero que me digas ni la O, Claro. ¿no? Claro. O, puedo decir 20 situaciones. Oye, la típica cosa que pasa en Perú con las chicas es que se suben a un taxi y a uno lo que le sale es, no sé, calcula el tiempo y le manda un mensaje, oye, ¿llegaste bien? O tomar la foto de la placa. Claro. Yo creo que Es algo que, o sea, digamos, aquí a nadie que se suba al metro se le va a ocurrir preguntarle a los 10 minutos, oye, ¿llegaste bien? O sea, acá sería una pavada, ¿no? Pero en Lima es como, guau. Claro, pero yo creo que todo es parte del tema estructural de la educación, ¿no? Yo creo que eso es la base y eso se refleja en todo lo que se hace, ¿no? Yo creo que el hecho de que cada gobierno que cambien las políticas culturales y educativas, nunca nos va a dejar avanzar, ¿no? Y de hecho estamos en un retraso de, no sé, 30 años, 35 años, que habría que trabajar sin parar para lograr que el Perú mejore, ¿no? Mira, yo me he enterado investigando, y ya que estamos en la radio del Estado, la radio nacional, y cuya misión es llevar información para todo el Perú, sin importar ninguna diferencia, quiero decirles que gracias a esta investigadora que estaba leyendo, me he enterado que hay un plan que se llama Educación Sexual Integral. Es un marco normativo de educación sexual para impartir en colegios, en todas partes, pero los gobiernos no lo implementan. Pasa un gobierno, pasa otro gobierno, pasa otro gobierno. Y estas investigaciones de la Cayetano Heredia sostienen que si implementáramos este plan de educación, comenzaría un cambio. Entonces, lo que dice Marco, lo que dices tú, tiene esta respuesta. No nos da la gana.
no les da la gana, porque no, Bueno, no sí. sé, no les da votos, hay conservador, no sé, por cualquier cosa. ¿No? Bueno, pero si tú dices que va a haber educación de género, saltan la olvídate. futbolista, que al parecer ha entendido que género es como... Casarse con la computadora. Sí. Bueno, hablando de computadora, tenemos la tecnología, tenemos a nuestros oyentes que les hemos pedido que a través de su celular, no de la computadora, nos manden mensajes, porque ha habido este hashtag tan polémico, que es Perú, país de violadores, y yo creo que hay mucha gente que lo ha tomado como una ofensa al honor nacional y que va a bajar el turismo por eso. Bueno, vamos a ver qué cosas tienen que decir nuestros oyentes. Hola, soy Sofía, soy peruana pero vivo en Moscú y pienso que el Perú lamentablemente sí es un país que se caracteriza por la falta de derechos de las mujeres y se expresa muchas veces en violaciones y asesinatos. Y no está mal decir que el Perú es un país de violadores, no significa que todos los peruanos sean violadores, pero hay que llamar la atención sobre un problema que cada día es más serio. Hola, me llamo Stephanie Lorenzo y vivo en Roma y pienso que es indignante que haya tanta gente que esté cuestionando un hashtag en que se ve que el Perú es un país el tercero en Latinoamérica con más número de violaciones y simplemente se crea un hashtag para hacer patente eso y de repente un montón de hombres y un montón de trolls se quedan en hablar mal de eso en lugar de indignarse por la cantidad de mujeres que son víctimas de estos abusos. La verdad que Perú, país de violadores. Hola, me llamo Jessica Bravo, llamo desde Los Ángeles, California, y sí estoy de acuerdo con el hashtag Perú, país de violadores, porque mientras no existan leyes que castiguen la violación, vamos a seguir siendo uno de los primeros países con un índice alto en violación y violación de derechos humanos también. Bien, estos han sido los audios. Marco, pero tú pusiste un ejemplo bien chévere en las redes. Tú pusiste Perú, país de cocineros, y nadie pitea. Brasil, país de futbolistas, y nadie pitea. Es que es como una... Pero país de violadores, ahí sí pitean, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿no? Es como una... O sea, obviamente cuando dices Perú, país de cocineros, no es que digas que todo el mundo es cocinero, ¿no? O el país de los incas. Ya, pero yo no uso vasca y pacha. No, pues, o sea... así no funciona el lenguaje, ¿no? Es como algo básico, creo. ¿Han visto esa cuenta Smart Beteta? Ay, sí. Hay una cuenta en Twitter. Tienes que verla. Y es muy graciosa, que es una versión paródica de esta congresista fujimorista Karina Beteta. Pero como es la parodia, entonces es muy inteligente. Por eso es Smart. Qué bueno. Y entonces encontró como la figura retórica que es, me acuerdo, sinécdoque. Entonces es la figura retórica cuando uno dice Perú, país de cocineros, o país de violadores, o Brasil, tierra de futbolistas, o como quieras. Pero la figura para que todos aprendamos. La figura retórica era sinécdoque. Eso es una sinécdoque. Es una figura retórica, no es una descripción real del país. O sea, no es que todo el mundo se está violando en una orgía perpetua. O sea, o sea, así no funciona. Pero luego resulta básica la literalidad, que es lo que tú criticas, ¿no? Luego salió otra congresista que no me acuerdo su nombre, que está encima, para mi desgracia y de todas nosotras, sin faltar el respeto a la señora, porque creo que debe capacitarse, propuesta para la Comisión de la Mujer, que es una congresista... ¿Cuál? ¿La que dijo la de las computadoras? Nelly Cuadros, otra fujimorista. Es una señora que dice que no que no aprobaron este tema de los beneficios para los violadores, porque hoy los violadores tienen beneficios. Una violación simple tiene beneficios penitenciarios y se pidió quitar esos beneficios. No la quitamos porque decía para violencia contra las mujeres y de género, ¿no? Entonces, y género no, pero dice que en este mundo se han catalogado 150 tipos de géneros y que por eso hay gente que se casa con su computadora. Entonces, por el amor de Dios, señora, con todo respeto, instrúyase. Dígame que es conservadora, pero no me diga esas cosas. Deje de fumar esa cosa. No. Es que eso de los 150 lo googleé porque dije, bueno, esta señora, porque ella dice que las ONGs malditas, miserables, quieren imponer 150. Lo googleé a ver qué onda. Y es un meme. Es un meme que dice que en la ONU alguien no sé qué, pero es un meme, o sea, no haces clic digamos, a la fuente original y es un blog
de un montón de gente que está diciendo, bueno, si yo me casara con mi computadora sería compusexual, cosas así. ¡Qué horror! O sea, una tontería, un juego de palabras, y esta señora está creyendo en un meme. Pero además de eso, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo lo único que quería, ya para cerrar este tema, es pedirle por favor a las personas, miren, desde afuera nosotros, los exiliados, me acompañarán en este sentimiento todas las personas que viven en los diferentes países donde hay menos violencia contra la mujer, donde hay más cuidado con este tema. Por favor, tomen un poco de conciencia y prepárense. Díganme que son conservadores y en base a eso discutan, pero no digan barbaridades, no digan burradas. Claro, o sea, yo puedo respetar mira, yo soy conservadora, ya, tengo mis peros, perfecto, sobre eso podemos discutir. Pero ya decir tonterías, eso es hacer o abiertamente daño al país. mentiras, ¿no? O Desinformación, ¿no? Como esto de los 150 genes. Bueno, en fin. En fin. Nos vamos al corte y regresamos con Exiliados. Y ya estamos de vuelta con Exiliados desde la cabina Calígula de Carabanchel en Madrid. Estamos Ana Treyes, Marcos Cifuentes en los controles J, y nos acompaña Jonathan Relaise, director de Rosa Chumbe, una película muy buena, la acabamos de ver. Está en estreno ¿hasta cuándo? ¿De cuándo? ¿Cómo es? Hasta el miércoles, ¿no? En Casa de América. No, está la semana que viene, jueves, viernes y sábado. Ah, muy bien. Sí, todavía le quedan 4 funciones. Amigos que están en Madrid. Sí, pueden caer y ahí. luego va a estar en Barcelona un día, el 6 de noviembre y el 9 de noviembre en Sevilla, para los que estén ahí. Ah, qué bueno. Sí, y voy a estar presentándola también. ¿En dónde? ¿En Sevilla? En Barcelona y en Sevilla. Ah, qué bueno. ¿Estás de gira? Sí, he tenido que aprovechar y juntar presentaciones, ¿no? A ver, Jonathan Relaise, ¿cuántos? Tú trabajas como periodista, eres editor. Bueno, editor, sí. Pero te has demorado una pepa de años, 10 años contaste en hacer tu película. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, básicamente el cine tradicionalmente es una cuestión de gente de mucho dinero, ¿no? Y yo cuando entré era consciente de que yo no tenía esa posibilidad, ¿no? Y lo que hice fue empezar con trabajo, aprender mucho de la técnica de cine. Por eso es que empecé siendo editor. Yo he editado varias películas, he editado documentales para Discovery Channel, para Al Jazeera, para Channel 4, he editado noticieros también, y básicamente ahí he aprendido muchísimo, ¿no? He aprendido muchísimo cómo es el proceso, cómo armar un proyecto, y lo he ido aplicando dentro de esto, ¿no? Lo más duro ha sido conseguir los fondos, que me ha tomado 5 o 6 años más o menos, que he tenido que aplicar como a 20 y tantos fondos afuera. Y claro, el hecho, si es tu primera película, si eres desconocido, si no tienes contactos, no lo vas a hacer. Y en mi caso no logré ningún solo premio en esos 6 años hasta que me salió el de DAFO para hacer la película, ¿no? Y luego de eso ya, en realidad, como soy editor, yo planteé la película rodarla desde un punto de vista de editor. Uh-huh. Así que no grabé, pues, por mucho tiempo, ¿no? Mi rodaje fue solo 3 semanas. ¿Qué? ¿Solo 3 semanas para la pela? Para la película. Y nos contabas que tenías 11 guiones previos. 11 versiones de guión han habido, sí. Las primeras 3 las hice solo, y luego entró Christopher Vázquez, que es un gran amigo, que él trabajó en Chicha tu Madre también. ¿Y cuál es la diferencia entre el primer guión y la versión que salió al final? Yo creo que hubo un proceso de maduración personal a la vez de la maduración del guión. Las primeras versiones son mucho más duras, es mucho más la lima oscura, dura, aún más de lo que se ve en la película, ¿no? Lo que pasa es que mi experiencia de vida, yo he vivido en muchos lugares, he vivido en Los Olivos, en La Victoria, en el centro de Lima, en Magdalena, en La Molina, en Miraflores, en Huancayo, he vivido en 3 lugares, y un poco lo que me faltaba en el cine peruano era eso, ¿no? Sentirme que estoy realmente en la calle y que estoy al lado de mis personajes en la ciudad, ¿no? Y eso se siente un montón, pero ¿por qué? No sé, ¿por qué se te fue la dureza del...? Lo que pasa es que yo creo que un poco crecí de alguna forma. Antes yo era un poco más extremista también, era un poco más blanco y negro. Ya. Y claro, y mi visión era mucho más pesimista, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Y aparte yo creo que cuando uno va creciendo se da cuenta que no es necesario gritar para decir algo, ¿no? A veces cuando uno grita, pierdes tu propio mensaje, ¿no? Y nos cuentas que te demoró 9 años hacer la película. O sea, digamos, 9 años el proceso, o sea, grabaste el proceso, en 3 semanas. Sí. Y después que grabaste esas 3 semanas, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se estrenó? 3 años. Ah, wow, ¿por qué? Sí. Hay 2 temas, ¿no? Lo primero es,
hacia dónde uno dirige su película, ¿no? Uno la puede dirigir hacia afuera, hacia festivales, que esa era nuestra primera intención. Pero es muy difícil también el tema de festivales. Pasa lo mismo, si tu película no tiene coproducción con otro país, si no tienes actores conocidos, si no tienes dinero para hacer PR, en realidad es muy difícil entrar a festivales también, porque es otro mercado, y es algo que yo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? De hecho, yo cuando era chibolo y estudiaba decía, si tu película es buena vas a llegar a todos los festivales, y ya, obviamente ya aprendía que no. Qué pena, ¿no? A mí no se me había ocurrido eso, pero yo ingenuamente, o nunca lo había pensado realmente, pensaba que en un festival uno manda la película y si es buena ya está. Bueno, es que ha habido un gran cambio, ¿no? Yo cuando empecé con el cine se hacía en Perú una película al año o dos, ahorita se están haciendo 40, y a la vez ese mismo crecimiento exponencial ha pasado en todo el mundo, ¿no? Desde el abaratamiento del digital. Antes los festivales recibían 300 películas para la competencia oficial, que eran 20, ahora reciben 6.000. Ahora nos contabas, bueno, tu película está en una primera preselección para postular a la película... Al Oscar extranjero, sí. ¿No? Pero que claro, esa primera preselección es una competencia muy dura. Cuéntanos por qué. Sí, es durísima, ¿no? Es una película por país, son algo de 93 me parece, pero, por ejemplo, tengo contendientes muy duros, ¿no? Está Angelina Jolie, por ejemplo, que ha hecho una película en Camboya. ¿Vas a competir con Angelina Jolie? Estoy competiendo con ella, con Michelle Haneke, hay grandes directores de Asia también que están ahí. Pero tú estás compitiendo con una mano adelante y otra atrás. Exacto, esa es una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, Chile, que está presentando Una Mujer Fantástica, tiene todo el apoyo del gobierno para presentar la película y hacer PR en Estados Unidos, y aparte la película ya viene con elementos que es el director conocido, no es su primera película, y aparte las grandes coproducciones que tiene, ¿no? Nuestro público, por si acaso, para aclarar, PR es el billete que tienen que soltarse para que alguien vaya y diga, señor, mira qué buena esta película, exacto, señor, y que busquen prensa y que mira busquen esta todo. actriz, exacto. Eso es el apoyo que falta. ¿Y cuántas películas están en esta preselección? 93. Claro, y no se van a ver las 93, los jurados. Claro, hay que hacer un trabajo para que el jurado sepa que existe tu película y la vaya a ver, ¿no? Claro. Y para esto se organizan proyecciones. Estamos tratando de conseguir en Los Ángeles, que no tenemos todavía el dinero para hacerlo. En Nueva York parece que sí va a haber una semana de exhibición, pero en realidad el foco es Los Ángeles, ¿no? Que es donde vive la mayoría de gente que pertenece a la academia. Nos estabas diciendo hace un rato que originalmente tú pensabas que tu película estaba destinada a festivales, pero no fue así. ¿Cómo fue entonces? No, sí. En realidad me empezó a funcionar lo de los festivales, pero no me funcionó en el momento que yo empecé a mandarlo. O sea, me pasé 2 años postulando a festivales hasta que finalmente tuve que estrenar en el Festival de Lima. Ah, ok, ya. O sea, de hecho, hubiéramos preferido estrenar afuera, pero no tuvimos la oportunidad, ¿no? Luego del Festival de Lima, en realidad, se abrió un poco la cosa. Nos fuimos a Montreal, que ganamos el premio de la crítica de FIPRESI. Y de ahí se detuvo la cosa. O sea, hubieron 2 festivales juntos y de ahí se detuvo la cosa por medio año. Ya. Y ahí otra vez entré en pánico porque era una cuestión de... Claro, necesitábamos festivales y luego llegó el Bafisi, que fue lo que nos volvió a abrir la compuerta, y después de eso ya se abrió, y el año pasado hemos estado en un montón de festivales, vamos más de 40 ahora. ¿Y esos festivales al final, a la hora de distribuirlo en el circuito comercial, tienen peso? O sea, el distribuidor comercial dice, bueno, ya viene con sus laureles y lo voy a poner, o no para nada. No, yo creo que al revés. Yo creo que los laureles los asustan, ¿no? De hecho, cuando nosotros lanzamos la película en Lima, no quisimos poner ni un solo laurel en el póster, ¿no? Wow. Sí. ¿Tanto así de verdad? No, es que lamentablemente es una cuestión de que... Es que depende del laurel, porque si tú le pones, no sé, tú me aclararás, ¿no? Pero es ganador del festival tal, cual, de repente hay un prejuicio ahí. Totalmente. ¿Qué dice la gente? Esto es un mira, los prejuicios más grandes que he escuchado contra mi película... otra película peruana llena de calatas y lisuras, y en Rosa Chumbe no hay nada de eso. Eso es lo primero. Lo segundo es, todas son películas tristes, y Rosa Chumbe, si bien tiene un elemento cargado de eso, tiene momentos de escape, tiene válvulas. El gordo casareto. Está el gordo casareto que te hace reír, está la comida. Te advierto eso. Claro. Así que esos temas están ahí, ¿no? Y ya, pero bueno, sí, no, es que de todas maneras, porque yo... Oye, el prejuicio, perdona, del prejuicio de todas las películas peruanas son... o de pitucos o de terrucos. Ese es el próximo, claro. Wow. Y bueno, y en realidad lo que pasó, yo creo, fue desde La Teta Asustada, ¿no? Desde que La Teta Asustada estuvo nominada al Oscar, yo creo que mucha gente fue a verla y como que se generó ahí una especie de pared, ¿no? Porque, de hecho, no es una película para las grandes masas. Claro, no es una película fácil. Y claro, y cuando la gente ve la publicidad piensa que es una película fácil, y cuando se encuentra con una película con la cual no comparte el lenguaje...
Y eso es lo que le genera como... Uf, Yo leí alguna vez un comentario justo sobre Rosa Chumbe de alguien que decía, el problema es que el cartel no parece la Guardia Serafina, porque los peruanos en su cabeza cuando piensan en policía mujer, porque ese es el prejuicio al parecer, en una pantalla su único referente es la Guardia Serafina. Bueno, Nunca te... No, esa sí no la había escuchado. para los que nos escuchan y quieren ver la película, Rosa Chumbe es una policía mujer. Y ya no les voy a decir más, pero es la historia de esta mujer, es una perspectiva de su vida, un filón de su vida. Y ahí, bueno, súper... No les digo, pero véanla, ¿eh? Mira, nos llamaba mucho la atención, Jonathan, que tú... conversábamos antes, le sacabas tiempo al tiempo, y eso nos hacía pensar un montón lo que enfrenta una persona joven que quiere hacer cine hoy en día. Uh-huh. O sea, tú eres editor, o sea, tu trabajo es ser editor, no es ser cineasta. No, quisiera hacerlo, pero no. Claro. Vendría a ser prácticamente un hobby, si es que lo ponemos en ese plan, ¿no? Pero es terrible porque, claro, en 10 años yo tengo colegas de Chile que han hecho 3 películas, en Argentina han hecho 4, y claro, y de alguna forma, cuando acabé la película recién sentí los 10 años del trabajo, ¿no? Porque estaba como metido en un líquido amniótico esos 10 años de proceso. Ya, claro. Y cuando terminé me aparecieron canas, me sentí viejo, cansado, me dolía la espalda. Es que 10 años... Bueno, pero en fin. Pero la cosa es que tú, o sea, a lo que iba es... Cuéntanos el día a día, o sea, tú, por ejemplo, mira, a ver, hacer documentales para Al Jazeera, o sea, ahí hay un nivel de exigencia, de edición, de lenguaje, de todo. Lo mismo para Channel 4, lo mismo para lo que sea. Entonces, ¿qué? ¿A qué hora terminabas? ¿A qué hora hacías? O sea... Yo creo que es cuando es algo que te nace, yo creo que no importa que no duermas y te quedas ahí, ¿no? O sea, era una cosa que llegaba a mi casa molido, pero me sentaba en la computadora y tenía que escribir porque tenía que botar las cosas, ¿no? Y yo creo que es el mismo proceso que puede tener un escritor, ¿no? También. Es muy, muy similar. A mí me ha gustado, entre muchas cosas de la película, la fotografía. Porque es como... Son partes de Lima que uno no está tan acostumbrado a ver. Incluso en películas muy urbanas y que quieren mostrar, no sé, como una especie de realismo sucio, si quieres, de Lima. Hay no sé dónde han sacado esta escena que es una especie de anti-Hitchcock, que es con esta escalera de caracol, ¿no? O al día siguiente no estoy spoileando, ¿no? Pero al día siguiente de la procesión del Señor de los Milagros, no, esta escena como la calle como sucia, no tan sucia, o sea, es como no es que se han ido a conseguir el basural, pero tampoco se han ido a conseguir la calle muy bonita y limpia, sino como ese punto intermedio que es Lima realmente. Exacto, y eso parte de mi experiencia. Yo he vivido en Girón Carabaya por muchos años. Mi abuela me ha llevado a la procesión de niño varias veces. Yo he ido los 5 años previos a la procesión, he ido los años previos al rodaje, he ido con el director de arte. El director de fotografía fue el Negro Valencia, que vendría a ser su primero o segundo largo, me parece, y él venía de publicidad. ¿Cuántas escenas se han grabado con la procesión del Señor de los Milagros? Lo que pasa es que la procesión tuvo un rodaje distinto, fue atípico, ¿no? Por la situación de la cantidad de gente, ¿no? Claro. Básicamente nosotros grabamos 4 días, o sea, fuimos a 4 salidas del Señor de los Milagros. Alquilé un departamento frente a la iglesia Nazarenas en 4º piso, donde teníamos una cámara aquí, teníamos una cámara en un piso 17, que es las grandes tomas que se ven desde arriba, y ya teníamos todo el recorrido pues programado, ¿no? Ahora, igual nos tomó como 6 meses conseguir el permiso de la hermandad, porque es la hermandad del Señor de los Milagros. Yo creo que es el lugar donde los afroperuanos tienen más poder, y eso es lo que me gustó también. Ah, sí. Porque cuando tú entras a la hermandad del Señor de los Milagros son varios pisos, y las primeras conversaciones eran en el primer piso, la segunda en el segundo piso, y íbamos subiendo de nivel, ¿no? Literalmente. Sí, literalmente, hasta que logramos ya el aval de dos cuadrillas y del mismo los hermanos principales, ¿no? Las hermanas ahumadoras y cantoras también nos apoyaron, ¿no? Y claro, y su apoyo consistía en dejarnos entrar a la zona de Landa, que está prohibido en realidad. Claro, eso es lo que me sorprendió, sí, por esa escena. Y en realidad, claro, estábamos desde las 4 de la mañana nosotros, éramos equipo mínimo, incluso sin sonido lo hemos hecho esas escenas. ¿Qué dices? Ha sido el director de fotografía, Claro. la actriz, el asistente de cámara y yo. Y el sonidista estaba rondando toda la procesión grabando el audio, ¿no? Es un esfuerzo realmente titánico. Háblanos de la protagonista, que a todos nos tiene fascinados. No, Liliana para mí es la mejor actriz de Perú, de lejos. Ella tiene más de 25 años actuando,
Y me parece increíble que solo haya tenido un protagónico hasta ahora, que es esta película, ¿no? Me parece que, para mí en lo personal, de los premios que la película ha obtenido, los más importantes son los que reivindican a Liliana como actriz, ¿no? Ha ganado 4 premios a ¿sí? Mejor Actriz con esta película. ¿Tú la reconociste, Marco? Sí, claro, ella es la típica actriz peruana que uno dice, ella. ¿No? No se acuerda su nombre y dices, claro, si la he visto en todas las novelas. Es que ella salió ¿no? hasta en Los Unos y los Otros. Claro, claro, yo me acuerdo de ella incluso de antes, de Los Unos y los Otros, ¿cómo se llama? Los de arriba y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. Los de arriba, también, de ahí me acuerdo de ella y de toda esa, era como un grupete de actores que se iban moviendo como en grupo a varios sitios. Y ella siempre tenía además papeles muy simpáticos en general, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que también hay un problema en Perú, ¿no? Que yo creo que tiene que ver un poco con la publicidad que ella organiza, que es tipos de gente solo pueden hacer tal cosa, ¿no? Y eso es uno de los temas que a mí nunca me ha gustado. La mayoría de papeles que le dan a Liliana son pues de empleada de hogar, ¿no? Y de alguna forma, claro, ya está bien, puede cumplir el estereotipo de alguna forma, pero no puede ser que el 80% la llamen para eso, ¿no? Le has dado una oportunidad brillante. No, porque... sí, y para mí lo mejor ha sido que ella ya pudo hacer una película en Alemania. Ha estado en Alemania filmando el año pasado. ¿En serio? Y ahora está esperando los fondos para hacer una película con un argentino también. Pero fíjate, Sí. o sea, es que lo que conversamos un poco es como la conjunción cuando todo se alinea, pero con tremendo esfuerzo, ¿no? Para dar, por ejemplo, oportunidad a una actriz que en Perú, como tú dices... Claro, ¿cómo te diste cuenta que era una actriz tan buena? Lo que pasa es que yo edité Tarata, de Fabricio Aguilar. Ya. Y ahí sale ella, pues. Y en verdad ella se lleva la película. Ella es la mejor actriz de la película de lejos. Ella es la que hace de una madre... Gisela Valcárcel. Ahí Liliana hace de la empleada de la casa de Gisela, que está Gisela con Miguel Isa como esposos. Claro. Y a la empleada secuestran a su hijo y lo acusan de terrorismo. Y es como ella trata de buscar a su hijo, que lo han acusado injustamente. Pero en ese momento que yo edité Tarata, justo estaba el guión en la versión más oscura. Y ahí ella no era para el papel. Sino con el tiempo ha ido entrando y... O sea, como que escribiste o adaptaste el personaje a ella un poco. Yo creo que en este proceso de maduración fue como dijiste un poco, las cosas se alinearon y todo fue dándose para que ella sea, ¿no? Y ella fue como la cereza al final. Y al principio, en verdad, ella no quiso aceptar el papel. ¿En serio? Lo que pasa es que ella es profesora infantil, ha sido profesora muchos años. ¿Qué me dices? Sí, y ella tenía el miedo de que el niño la relacione a ella con el sufrimiento, ¿no? O sea, porque claro, es una cosa así. Lindo, no, olvídate, Liliana es mejor persona que actriz incluso, y eso habla muchísimo bien de ella. Y la cosa es que ella es profesora de educación. Ha sido profesora de educación inicial, aparte es profesora de actuación en la Católica, me parece. Pero no parece haber tenido ningún tipo de resquemor con el personaje, se metió completamente en esta especie de... Eso es el cine, crear la ilusión de eso, sí, ¿no? claro, y por eso es que yo soy tan satisfecho con su trabajo, ¿no? Pero a ella le tiene que haber dolido el alma. Totalmente, totalmente, se los ha estrujado. O sea, nos ha dolido a nosotros. Sí, absolutamente. Ese tercio final de la película, ella es como, wow, te transmite una cosa... Es una angustia. A mí me alucina algo mucho, que es una película en realidad de pocas palabras, ¿no? O sea, estamos acostumbrados al cine, es verbalmente torrencial el cine, pero lo de las lisuras que dice todo eso, ¿no? Pero en realidad los silencios están muy bien trabajados. Lo que pasa es que yo creo que lamentablemente mucho del cine peruano utiliza el lenguaje de televisión. Y el lenguaje televisivo básicamente es explicar todo en diálogos. O sea, ves un personaje llorando y se parece bien, ¿estás triste? Ese tipo de cosas son de televisión. Pero yo creo que el guión de cine, el cine habla con imágenes, el cine tiene que hablar con acciones. Y las acciones de tu personaje te llevan de un lado a otro, no las palabras, ¿no? Tengo mucha curiosidad por saber cómo lo reciben aquí, cómo lo reciben en otros países, por ejemplo en los países europeos, donde ver todo esto y darle diferentes lecturas, por más que uno sea consciente, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Milagros, o Casareto, o Los Micros, no sé, o sea... sobre todo al menos en mi experiencia, digamos, cuando uno ya tiene unos años viviendo fuera, es como, wow, ¿no? Hay mucho de eso, pero no, y en Perú imagino que también hay un poco de eso también, pero a alguien que no tiene ningún tipo de referente, ¿qué cosa te comenta? Mira, yo en realidad, cuando te comentaba esto de los 2 primeros años que no salían los festivales, yo ya estaba asustado. Yo pensé que la película era tan localista que no iba a funcionar afuera. Y estaba totalmente equivocado. ¿En serio? Estaba totalmente y absolutamente equivocado. Desde que llegué a Montreal, los comentarios de la gente era, wow, ¿qué tal historia? Pucha, yo tengo en mi familia alguien que es alcohólico.
Y eso pasa en todo el mundo. El tema del aborto es un tema universal y básicamente la película está llena de temas universales. Ay, las claro, familias visto disfuncionales. desde ese punto de vista. Exacto. Y claro, y ahí empiezan los paralelos, ¿no? Cuando la han pasado en lugares donde hay muchos católicos, se conectan porque saben cómo es una procesión. Si es un país que son, digamos, que no tienen tanta religión, dicen, wow, ¿qué ves? ¿Cómo la gente cree tanto en algo que no se puede creer? O sea, en realidad a mí me pareció muy rico eso, ¿no? Y me cambió mi punto de vista. Claro, ese detalle, por ejemplo, del boleto con la imagen de... Que es el de Santa Rosa boleto de Lima, que te dan sí. que en el micro, ¿no? Que cada Con vez menos te dan. Bueno, sí, imagino claro, porque eso con la imagen de Santa Rosa es como tan localista, es súper fuerte, que claro, yo imagino para alguien que no conoce Perú en general es como... ¿Qué? O sea, Claro. ¿cómo es que te dan? ¿no? Oye, pero el tu transporte público te da algo con una santa, es rarísimo. ¿no? Pero tu comentario me parece bien rico porque en verdad me está animando, o sea, a mí me encanta el cine, ¿eh? Los 2 últimos años no he podido mucho porque tengo un niño, pero luego te escucho y digo, ay, mira, es verdad, o sea, voy a empezar a buscar películas así Claro. de otros lados porque... Es lo mismo, cuando la uno ve películas aproximación- asiáticas, Claro. culturalmente estamos a años luz, pero claro, si hay amor, o si hay odio, si hay venganza, son elementos que nos unen a todos como humanos. Claro, Por eso el cine yo creo que es universal. Claro, es que esa perspectiva Ujú. es bien interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, la veía ayer con mi esposo y su mente no encajaba, ¿no? O sea, pero es que me imagino que tiene que haber gente también así que, a ver, que en su esquema no está, pues no existe, ¿no? Ah, por supuesto. Ha habido gente Entonces- que la ha odiado así con toda su alma la película. Y ¿Qué te han eso dicho lo también que- es ¿qué te bueno. han dicho lo que más- ¿Cuál es la crítica que más recuerdas? A ver, las que más recuerdo y que me parecen muy injustas es cuando dicen ahora todas las películas son de la procesión del Señor de los Milagros. Eso me parece una exageración absoluta. Hubo otra. Han habido varias. Sí, La primera es la de Robles Godoy, Bueno, bueno. claro, ya, que es de claro, hace muchos años, claro. pero no es todo sobre la procesión. Ah, pero la última, la de Mendoza, Después ¿no? viene, sí, La de pero antes Mendoza. estuvo Octubre, de los Ah, hermanos Vega. Ah, cierto. sí. Ahora, igual, de hecho o sea, mi película ha tenido todos estos años de proceso y aparte viene la otra gente que dice, como ya hicieron las otras películas, se ha copiado la procesión. Y eso es un tema que a mí siempre me molesta porque, claro, es muy fácil hablar, pues, y sobre todo en esta época de las redes donde nadie Claro. pone su cara, todo el mundo dice, no, que se ha copiado de los hermanos o se ha copiado de Mendoza o se ha copiado, y es ridículo. Porque además hace 10 años... Porque aparte si tú ves la las tienes, películas son claro, absolutamente distintas. Claro. Eso sí. Porque si nos ponemos a pensar en el cine, cuántas películas se han hecho sobre un tema en particular, el punto de vista del director cambia absolutamente la historia. Así que, Ahora, tú decías que al comienzo era mucho más dura. Esta es una película bastante fuerte, ujú, pero además tiene un elemento que ya explicaste que es porque tú querías mostrar otra Lima. claro. Pero esto no te daba miedo. O sea, mira, en el propio país, Ujú. porque en Perú mismo la gente se niega mucho a ver, o sea, le violenta, le subleva, no quieren ver, no sé. Pero si te das cuenta, en la película no hay nada explícito. Ujú. O sea, a eso iba con lo que es más fácil gritar. O sea, antes habían pues cosas como, no sé, pues en la Avenida La Colmena en la noche, de Rosa yendo a buscar a su hija, cosas así, que en verdad no eran necesarias. A eso iba un poco con el hecho de que no es necesario gritar, ¿no? Porque aparte igual Lima, mal que bien, ha ido evolucionando. O sea, mis recuerdos de Lima son cuando yo estaba en el centro de Lima, pues, en el 89, 90, y claro, ahí era tierra de nadie, ¿no? Yo he vivido en Carabaya, a la vuelta de Azángaro. O sea, es En esa época tiene que y en haber esa sido- época era horrible, claro, Claro. la calle era llena de desagüe, o sea, era Claro. peligro total, ¿no? A mí me... Hay un elemento que es interesante también, que es el tema del humor, cómo se mete, ¿no? O sea, porque Rosa Chumbe efectivamente es una película dura, Ujú. triste en muchos sentidos, esa tristeza que tiene la realidad, y es interesante cómo de pronto está insertado ahí el sentido del humor mediante el personaje del Gordo Casareto, que es este personaje televisivo que cuenta chistes, ¿no? Chistes que todos hemos escuchado, ¿no? Ujú. Yo mientras la veía estaba pensando, claro, es un poco, en realidad es un poco como somos los peruanos, ¿no? Que necesitamos contarnos este tipo de chistes que nos explote la risa fácil, ¿no? Para poder tragar con lo
con la realidad que hay, ¿no? Y un poco, eso me parece que está muy bien reflejado. Sí, no, de hecho son válvulas de escape, ¿no? La televisión y la comida, sobre todo. Yo creo que podemos tener el peor día de nuestras vidas y nos dan un lomo saltado en la noche y nos olvidamos por lo menos un par de horas de que estábamos mal, ¿no? Me encanta esa escena en la que ella, sin decir nada, a los niñitos les deja el tallarín con su presa. Para que coman, claro. Además es tan típico así del centro de Lima, esos tallarines con presa. Bueno, o cuando está tomando su caldo de gallina. Eso iba a decir lo está yo. sirviendo como se sirve, con su limón, con la canchita, con De todo. O sea, cuando pide su yapa de la... O cuando pide la yapa de la papa, claro, sí. Yo creo que son pinceladas que si uno ha vivido en la calle y se ha movido en micro y ha comido en puestitos de ambulantes, yo creo que se conectan, ¿no? Y yo creo que para la gente que vive fuera de Perú, nosotros apenas 2 años, Marco y yo más o menos por ahí, ¿no? Tú más... pero contigo lo comentábamos, Jota, más temprano, o sea, te olvidas un poco, ¿ah? O sea, y a la hora que lo ves te cae un puñete. O sea, si a mí con 2 años he dicho, a mi esposo le tenía que decir, oye, perdóname, te has casado con una peruana, o sea, conoces bien la ciudad, conoces todo esto. ¿Tú cuál ha sido tu sensación, Jota? O sea, sí, claro, es un poco eso de identificación con ciertas cosas, estos barrios donde has estado, todo, y que efectivamente la perspectiva de los que vivimos fuera, pues a veces es cierto que algunas cosas se te adormecen, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, lo que pasa es que, mira, básicamente yo creo que Lima es una ciudad recontra agresiva. Y cuando uno sale de ese espacio, en realidad es como que te empiezas a relajar porque, claro, el cuerpo necesita botar eso, ¿no? Y acá pues uno no está... Bueno, yo todavía sigo porque llego hace 2 días, pero sigo mirando a ver no me vayan a atropellar o me vayan a robar cuando... cuando más bien creo que yo les doy miedo aquí. Sí, eso es lo que le digo a algunos amigos. Oh, no va a ser... ¿Qué va a pasar? Nada, nosotros vamos a... Claro. Oye, tenemos que cortar. Ay, qué pena. Una penita. Muchas gracias, Jonathan. No, genial. Rapidito, solamente repítenos las fechas para que los que están en Madrid, Barcelona y Sevilla se apunten. Sí, en Madrid está en Casa de América, la semana que viene, jueves, viernes y sábado, el 6 de noviembre en Barcelona que voy a estar y el 9 en Sevilla que también voy a estar. Muy bien, apunten las fechas. Vayan, por favor, vayan a ver, que de verdad vale muchísimo la pena y ojalá en Lima también la puedan seguir mirando. Y eso ha sido todo por nosotros. Muy bien, señores. Raúl, Renato, regresen por favor al próximo programa. Y aquí los esperamos. Nos vemos. Muchas gracias, chao.